Y dice, sabe, hizo mal un golpe, sabe. Fernando, has dicho varias frases que me llevan a recordar lo que es la vida militar, el hecho de realizar operaciones en donde la meta es todos vuelven, Semper Fi, todos estos lemas que nosotros mantenemos en estas actividades, la comida, el dejar la familia, el arriesgar. Todo esto es filosóficamente bien llevado, es como la misión por la que uno sale. La misión que ustedes tienen o que hemos tenido nosotros también en estas actividades de operaciones especiales es bastante complicada, pero es el mismo fin, regresar todos, la confianza del equipo, el trabajo, realmente el trabajo en equipo en decisiones complicadas. ¿Qué amenazas más comunes enfrentan los montañistas al desarrollar una actividad como este, un proyecto como este, porque es todo un proyecto que requiere no solamente de la preparación técnica y psicológica, sino también económica, entre otras? Pero dentro de todas estas amenazas tangibles e intangibles que pueda tener un montañista, en tu experiencia, ¿cuál nos puedes decir que han sido las más comunes? Bueno, para mí el exceso de confianza es un gran, digamos, un punto a tratar, ya que muchos de los que están en esa posición de enfrentarse a retos alpinísticos tienen mucho conocimiento, pero a veces los excesos de confianza pueden llegar a empezar a generar una acumulación de malas decisiones que luego se convierten en una tragedia. Tal vez eso puede que para mí haya sido, digamos, algo muy relevante en el sentido de que a medida que vemos que se cometió un error, tenemos que, pues, mejorarlo. Sin embargo, cuando te das cuenta que se vuelve a cometer otro error o se empiezan a sumar errores, ya para mí eso es un síntoma de que hay que parar, hay que replegarse, a tomar nuevamente la estrategia por donde debemos de hacerla y empezar a hacer las cosas de mejor. Siempre hay que tener en cuenta que en las estadísticas de las montañas se habla de un 80% error humano, un 15% de condiciones climatológicas y un 5% en la falla del equipo. Entonces, para mí la parte humana pues siempre es la que más había que tener en cuenta, sobre todo cuando tomaba el liderazgo del equipo con el resto de mis compañeros. eh, Eran cosas que teníamos que resaltar muchísimo para no caer en, en ese exceso de confianza, ¿no? Eh, una pregunta que te quería hacer un poco más técnica, aunque tiene que ver también con la psicología. Eh, Tengo entendido que has hecho algunos ascensos, creo que sin oxígeno, más de uno, al Everest. Y entonces, bueno, a partir de los 7.000 metros de altitud, eh, eh, en muchas ocasiones se recomienda el uso de oxígeno. Y a colación de esto te quería hacer esta pregunta. Una profesora de la clínica universitaria de Innsbruck, que se llama Katrina Hovner, y un ayudante suyo, Hermann Brugger, que es director del Instituto de Medicina de Emergencia de Montaña, Euler Research, han recogido alrededor de 80 episodios psicóticos que afectan a las personas cuando están por encima de los 7.000 metros. Pueden cursar con otros síntomas y esto desaparece al descender y no deja secuelas. Pero, si bien es cierto que puede provocar accidentes.
Tú en particular, ¿cómo gestionas la falta de oxígeno y las bajas temperaturas durante el ascenso y el descenso? Y si eres consciente de haber sufrido alguno de estos procesos psicóticos. Bueno, lo más importante es buscar una muy buena aclimatación. Cuando buscamos de una muy buena aclimatación es que previamente a hacer el intento a cumbre podamos estar a una altitud en donde el cuerpo, digamos, se adapte a, digamos, médicamente es como la producción de más glóbulos rojos con el fin de que haya mayor transporte de oxígeno. Y ese proceso de aclimatación debe ser bastante riguroso y debemos de hacerlo pues a conciencia, porque necesitamos permanecer el menor tiempo posible encima de los 7.000 metros de altura. El último punto de aclimatación yo normalmente en las montañas de 8.000 metros buscaba era por lo menos permanecer 3 noches a 6.800 metros, protegiéndome lógicamente del frío, teniendo una muy buena hidratación, para luego de estar en ese punto, bajar a descansar al campamento base, tener una mejor alimentación, un descanso bastante pleno, para luego sí, antes de una semana o antes de 2 semanas, dependiendo del tiempo, buscar subir a la cima y bajar en el menor tiempo posible. Cuando tú superas los 7.000 metros de altura, el pensamiento se vuelve muy lento. Tu respiración, pues, hay que controlarla porque pues vas casi que hiperventilando, buscando suplir esa falta de oxígeno que hay en ese momento. Entonces, claramente, pues el cansancio, la respiración, la hiperventilación puede llegar a generar esos efectos de los cuales tú hablas, que pueden ser alucinaciones, que pueden ser no tener en cuenta que el tiempo está pasando muy rápido porque tu pensamiento es mucho más lento, tener en cuenta de si estás sufriendo, digamos, exceso de frío, lo cual empieza a generar que se te empiecen a dormir los dedos de los pies o los dedos de las manos, y eso se puede convertir en una congelación. Entonces, en medio de ese pensamiento lento que te digo y ese momento, digamos, extremo en el que uno está, hombre, hay que tener, o por lo menos mi propósito en ese momento siempre es mantenerme lo más claro posible. Si he tenido algunas alucinaciones, ha sido un poco porque también vengo muy cansado y ya me empieza a decir a mí que eso puede llegar a convertirse en un error que me lleve a algo peor. Entonces, no te puedo decir que haya tenido muchos efectos en donde haya, pues, digamos, perdido como esa lucidez de mente, pero sí me he sentido mucho más lento, porque detrás de todo eso, como te decía, siempre trabajaba mucho en lo que era el proceso de aclimatación. Y porque yo sé que tengo que permanecer el menor tiempo posible en esa altitud y buscar llegar a la cumbre y regresar en el menor tiempo posible para evitar eso. Entonces, muchas personas que han sucedido, que les ha pasado, han tenido estos sucesos, básicamente es porque detrás de ese suceso puede estar una mala aclimatación, una mala planeación, una muy mala noche o una obsesión por querer llegar a la cumbre cuando realmente tu cuerpo no está preparado. Y yo pienso que esas son las decisiones más importantes que debemos de tomar cuando estamos en esos momentos, porque pueden ser la diferencia entre quedarse en la montaña o volver a casa. Entonces, es verídico lo de los estados alterados de conciencia que se pueden generar en las montañas. Es verídico que la falta de oxígeno puede jugarte muchas malas pasadas. De hecho, yo, digamos, aunque hice alguna montaña de 8.000 metros con oxígeno, por cuestiones un poco de patrocinio y todo esto, para mí era claro que ese no era el alpinismo que yo quería practicar. Por eso el uso del oxígeno en las expediciones que he participado siempre
ha sido a nivel medicinal, porque pues yo, digamos, me formé un poco leyendo libros de esa generación de escaladores que retaron las montañas eh, con, pues digamos, con lo que tenían, sin el uso de oxígeno, sino un alpinismo como más puro. Pues, y si hablamos de ese alpinismo que se practica hoy en día en los Himalayas, pues yo no estoy muy de acuerdo con él y siento que no es el deporte que yo quise practicar y hacer y por eso, pues digamos, te puedo contar un poco sobre estas experiencias encima de los 7.000 metros. Fercho, es interesante entender esos momentos críticos que se viven o la toma de decisiones en esos momentos críticos en el Everest. Sobre todo tú que ya tienes la experiencia de 7 cumbres, el hecho de estar, ¿te ha pasado una situación en donde tú tomes la decisión o cumbre o me devuelvo cuando estás a punto de llegar? Eso es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué pasa cuando tú estás haciendo este recorrido y ves los cadáveres de personas que no lo lograron? Porque tengo entendido que por el camino encuentran cuerpos de personas que pues ahí quedaron y ahí se van a quedar. Cuéntanos esa experiencia, por favor, Fernando. Bueno, te voy a ser muy sincero. Claramente, bueno, yo he hecho 15 expediciones a los Himalayas, he logrado 7 cumbres, intenté los 14 picos más altos del mundo y a los picos que no logré llegar en esas expediciones, pues fue por básicamente salvar mi vida, por decisiones que me parecían importantes de tomar antes de dejarme llevar por la obsesión de llegar a la cumbre. Antes de dejarme llevar un poco por la obsesión, bueno, en ese momento no, pero la obsesión de ser un escalador de redes sociales o un escalador que lo motiva la fama y tal vez el dinero, o no sé, porque pues esa no era como mi función, ni mi proyección. Claramente, cuando tomaba la decisión de devolverme, estando muy cerca a la cumbre, por mi cabeza pasaban muchos momentos difíciles, muchos pensamientos de frustración, bueno, el ego me pegaba muy duro, hombre, de no poder, o de a veces no querer decir ya no más, sino voy a seguir, y pensar que de pronto estaba tomando una decisión equivocada y que era que no estaba siendo muy valiente en ese momento para continuar, pero realmente también, aunque pueda sonar un poco esotérico, hombre, también escuchábamos esa voz que tenemos por dentro que se llama intuición, que te dice, mira, por aquí no es, mira, es mejor repensar las cosas, y de esa manera, con mucha frustración, tomaba esas decisiones de descender y satisfactoriamente tal vez me daba cuenta cuando estaba en el campamento base de que había sido una buena decisión, sea porque yo tomé la decisión y otros no y tuvieron problemas en la montaña, o ya sea porque decía, bueno, puedo volver a intentarla en 2 semanas. Pero sí ¿cómo te digo? Es un momento de la expedición y de uno como persona que no quiere tomar una decisión equivocada y perder la posibilidad de la cumbre, ya hablando un poco porque es un gran recurso el que uno invirtió para ir a las montañas, fue mucho tiempo de entrenamiento para estar en esa montaña y tener que volver a casa sin la cumbre, pues es un poco frustrante. Sin embargo, cuando le empiezas a dar valor a tu vida y le empiezas a dar valor a tu actividad, a tu familia, a tu entorno, pues te das cuenta que esa decisión debería de ser más fácil de tomar, porque las montañas nunca se van a mover de allí y vas a poder volver cuando quieras. Y con respecto a lo de los cuerpos, te soy sincero que en la montaña que más cuerpos pude ver fue en el Everest, porque es una montaña que motiva mucho al ego, que motiva mucho a las personas a llegar allí, cueste lo que cueste, y a veces, hombre, se obvian cosas que tienen que ver con la parte técnica, la parte de seguridad y sobre todo
con el autocuidado. Que si me impresionaron, claro que me impresionaron. De hecho, en el descenso, hablando también de ese momento de que no estamos muy lúcidos, venía con el convencimiento de llegar rápido al campamento 3, vi un cadáver y pensé que era una persona sentada descansando y me le acerqué a decirle, ¿qué pasa? Vamos, bajemos. Y cuando lo toqué me di cuenta que era un cadáver, ¿cierto? Y ahí desperté y dije, uy, esto está mal, estoy en mi límite, necesito seguir bajando. Y seguí bajando pues rápidamente. Otra montaña en la que encontré un cuerpo fue en el Dhaulagiri, y la verdad que no podría contarte de otras, digamos, momentos de ese estilo en otras montañas. Hay montañas que son muy verticales y los cadáveres no alcanzan a quedar allí, porque si se caen llegan hasta muy abajo, pero en el Everest particularmente, como es una montaña bastante tendida en ciertos puntos, pues es en donde más ha alcanzado a los alpinistas la muerte blanca por el cansancio y por el frío, y han quedado allí sentados en sitios donde pues no tienen la posibilidad de caer. Pero eso sería como mi experiencia que he tenido con respecto a la pregunta que me haces, Alfonso. Una preguntita, perdóname, José, acordándome de una anécdota que me contaste, me parece que tiene que ver mucho con ese ego y con ese yin y yang que tiene uno en la mente. Fue cuando se te cayó un guante. Recuérdanos esa escena que me parece bastante interesante de lo que es la toma de decisiones en momentos críticos. Ahí volvemos a la misma pregunta que me hacía José. ¿Qué me pasó en ese momento? Venía ascendiendo, estaba haciendo unos nudos en una cuerda y se me había olvidado pasarme una pequeña cinta de seguridad que tienen los guantes de alta montaña a la muñeca. Y en el momento que me quité los guantes, pensando que sí tenía esa cinta, para quedarme con unos guantes más livianos, pero que me dejaban manejar mejor las cuerdas, se me ha caído el guante. Y cuando cayó el guante, pues cogió la pendiente y simplemente me tocó decirle adiós al guante, ¿cierto? En ese momento yo vi mi posibilidad de cumbre perdida, porque dije, no me voy a arriesgar a perder los dedos de la mano derecha por eso. Sin embargo, uno como alpinista, algo que normalmente lleva el día de cumbre estratégicamente son gafas de repuesto, guantes de repuestos. Y logro buscar y encuentro un guante de repuesto, pero realmente es un guante de repuesto que no es para 8000, que era un guante pues que me podía brindar un poco más de calor. Entonces me lo pongo y decido avanzar un poco a ver cómo van las cosas, y tengo la fortuna de que un compañero de Palencia, en España, con el cual habíamos compartido en la montaña y montando los campamentos, él me dice, yo tengo un guante para ti, espera tu momento. Y se dio cuenta de que iba con un guante que no era, y él saca de sus mitones uno y me lo presta para terminar la cumbre. Él se quedó con el otro guante, yo me quedé con uno que él me prestó, y bueno, así también juntos nos fuimos ayudando y abriendo la huella para lograr llegar hasta la cumbre y luego descender. Pero eso fue, como te digo, el angelito que se me apareció en la montaña con esos guantes, porque no todos tienen la costumbre de llevar el par de guantes y las gafas. Entonces, esa anécdota que conocías tú, que eso fue en el K2, me sucedió. Pero fíjate tú, como decimos aquí en Colombia, al que le van a dar, le guardan. Entonces iba convencido de que iba para allí, para esa cima, y fíjate tú que mi amigo terminó salvándome la posibilidad de cumbre, porque tal vez hubiera descendido por el frío en la mano más adelante, ¿no? Claro. Mira, Fernando, has nombrado un angelito hace un momento, y yo te voy a nombrar ahora otros dos que no sé si has podido identificar en tus experiencias, y que quiero también señalar que no es lo mismo, porque muchas personas lo confunden. Antes creo que has hablado del instinto, ¿no? Entonces, primero me gustaría señalar lo siguiente. La intuición se define como es
es el poder de obtener un conocimiento que no puede adquirirse ni por inferencia ni por observación, por la razón o la experiencia. Es la capacidad de adquirir conocimiento sin prueba, evidencia o razonamiento consciente, o sin comprender cómo se adquirió dicho conocimiento. La intuición es específica y única para cada uno de nosotros como individuos. La intuición requiere coraje en todo momento porque te lleva a tomar riesgos y actuar por completo, pues por la fe, llevado por la fe. Sin embargo, el instinto se define como la capacidad natural para percibir y valorar con rapidez y facilidad una cosa que se manifiesta como una conducta innata y no aprendida, que se transmite genéticamente entre los seres vivos de la misma especie y que les hace responder de la misma forma ante una serie de estímulos. Por poner un ejemplo, frente a una avalancha súbita, el instinto obra en el grupo de forma que éste huye en dirección opuesta. Hecha esta matización, la pregunta es: ¿cuántas veces recuerdas que la intuición haya prevalecido frente a la razón y esto haya supuesto haber hecho lo correcto en una toma de decisión durante una expedición? Pues la verdad, José, muchas veces. Y podría hablar de las montañas a las que muchas de ellas no he llegado a la cumbre. Y pienso que lo que me ha salvado es como tomar esas decisiones que me llegaban al pensamiento. Como tú le dices, tal vez venía en mi ADN, percibí las cosas, sentí que algo podía pasar y me sucedía. Ante eso te voy a contar una anécdota que me pasa en el año 1998 en el Monte Manaslu. Estábamos pues supremamente fuertes, habíamos montado campamento 3, queríamos ir al ataque de la cumbre. Las condiciones climáticas no habían sido muy fáciles para montar ese campamento 3, pero debido a la fortaleza que tenía el equipo, pues estábamos muy bien. Sin embargo, el día que vamos a atacar la cumbre, ni siquiera logramos llegar al campamento 3 porque nos coge una nevada gigantesca en el campamento 2. En ese campamento 2 cayó nieve por montones. Tanto así que nos tocaba salir de la carpa a desenterrar la carpa porque nos íbamos ahogando por la cantidad de nieve que tenía encima la carpa. Y lógicamente, pues, la estrategia cambió completamente y ya no era ir a la cumbre, sino ahí la pregunta fue cómo nos vamos a bajar de aquí. O sea, como decimos muchas veces, mamá, ¿quién me mandó a meterme en esta? Pero de ahí empezamos una estrategia de descenso con una montaña que tenía más de 1,5 metros de nieve y sabíamos que las placas estaban presentes en todo el descenso y teníamos que hacerlo de manera segura. Y empezamos a hacer un descenso con las cuerdas, asegurándonos, pasando los puntos donde podíamos generar avalanchas. Y llegaba un punto donde había una muy conocida paso, que le llaman el Paso de la Cascada, donde ya también habían muerto muchas más personas en la historia de esa montaña. Y al llegar allí yo empecé a sentir como un perro o un gato cuando se encrespan, dicen que se ponen como pendientes, como que están alertas. Yo empecé a sentir que aquí algo no estaba, que no lo sentía seguro. Y eso me llevó a frenar, a decirle a mi compañero, esperemos un momento, vamos a recuperar que todo el grupo llegue, vamos a ver cómo empezamos a hacer esto, porque aunque yo no veía nada malo, porque se veía la montaña muy bonita, simplemente para continuar bajando con una huella un poco ancha, yo sentía como un temor, como algo que me decía, esto no está bien. Dejamos que llegara el grupo un poco cercano, pero mi compañero toma la decisión y me dice, Fernando, ya usted estaba abriendo mucho el camino, déjeme, yo voy adelante. Y yo le digo, ven acá, espérate, esperémonos un momento, pero él encuentra una cuerda fija que habíamos dejado, la encuentra debajo de la nieve, y él sintió como la seguridad de que estaba la cuerda fija, y no me puso atención y arrancó. Y sin decirle mentira, no pasaron 4 pasos de donde estábamos esperando y donde yo sentía que ahí había algo peligroso, para que la misma huella que nosotros habíamos generado generara una fractura de placa. Y en esa fractura de placa, mi amigo se va sobre
la nieve hacia un vacío, o sea, él iba como surfeando la nieve hacia un vacío en donde no pudimos volver a verlo ni lo volví a ver más nunca. En ese momento yo trato como de instintivamente, porque yo no puedo decir que yo hice o que yo no. Yo instintivamente trato de salir hacia atrás, pero cuando la placa de abajo se rompe, la placa superior me cae encima y me empieza a arrastrar también una avalancha, pero en un sentido contrario al que se había ido mi amigo. Y en ese momento yo tengo que decirte que pues yo llegué al punto de decir, me voy a matar. Aquí me voy a ir a este vacío que viene. Y mágicamente, por obra, no sé, mi mamá diría por obra del Espíritu Santo, paró la avalancha. Y yo quedé en el borde antes de salir al vacío. Mi compañero se fue por el otro lado y no lo pudimos, como te digo, encontrar. Y las personas que empezaron a llegar, que estaban detrás nuestro, fueron los que nos ayudaron a salir, porque eso era una nieve muy húmeda. Yo la comparo como cuando la mezcla de concreto la echan en el piso y se va volviendo apretándose. Algo así pasó en la mitad de mi cuerpo, porque yo quedé enterrado en la mitad de mi cuerpo y no podía moverme porque eso se empezó a compactar. Y bueno, ahí hay una historia donde siempre he resaltado mucho que la parte intuitiva es importante. Fue supremamente doloroso. Hoy puedo hablarte de esto tranquilamente, eso pasó hace muchos años, pero no se me olvida que fue un 26 de octubre, no se me olvida que eran las 3 de la tarde, no se me olvida la frustración que sentimos por no poder encontrar el cuerpo de nuestro compañero, no se me olvida pues haber pensado en que la vida me daba una nueva oportunidad para continuar, y esa frustración y ese dolor de equipo en el descenso para volver a Colombia fue una experiencia supremamente traumática y muy fuerte para mí. De hecho, pienso que una de las cosas que me dejó esa experiencia fue que no había que escatimar en la planeación y que no había dejar de sentir esa comunicación, esa, como lo dijiste tú, José, como un estado de fe. Tengo fe de que me va a llegar esa voz que me va a decir de pronto por aquí no. Y entonces desde ese momento, como te digo, para mí parte de la importancia de llegar a una montaña es también con respeto pedirle su permiso, con respeto respetar ese medio ambiente, respetar esa naturaleza, respetar esa montaña y sobre todo echar de lado un poco el ego y ese egocentrismo que a veces nos lleva a salirnos pues del enfoque a lo que vinimos y tratar de escalar las montañas de una manera más pura y más, pues más consciente de querer volver a casa, ¿no? Pero eso te puedo contar de esa sensación de la que estamos hablando. Muy bien, Fernando. Percho, uno de los temas importantes con respecto a lo que acabas de mencionar y realmente el core de nuestro noticiero Sigua News es que no sé si pudiste ver o si has tenido conocimiento sobre lo que sucedió en lo que la última película se llama La Sociedad de la Nieve, lo que sucedió con los supervivientes de los Andes. Con respecto a la experiencia que tú has tenido en alta montaña, en biomas bastante complicados, ¿qué mensaje, qué recomendaciones desde la parte técnica y psicológica nos puedes dejar para aquellos que están practicando el montañismo? Bueno, es que realmente, ¿qué te digo? Son dos situaciones supremamente diferentes. Nosotros como alpinistas nos preparamos, generamos una estrategia, buscamos los equipos necesarios y nos preparamos casi al 100% para minimizar ese rango de alto riesgo que tiene la práctica de este deporte, ¿no? Mientras que estas personas que cayeron en los Andes, pues no estaban preparados. Ellos iban a su campeonato, ellos iban
tranquilamente con su ropa de vestir en el aeropuerto. Ellos vivieron una experiencia supremamente diferente y mucho más fuerte y tal vez meritoria y épica, pues, en el sentido de lo que sucedió. Entonces yo no podría comparar un poco la experiencia de los Andes con una expedición al alpinismo, porque como te digo, fueron dos cosas completamente diferentes. ¿Qué puedo dar de consejo a las personas que puedan tener como digamos, una experiencia no muy grata escalando una montaña? Es que para la práctica de este deporte, pues, buscamos capacitarnos en primeros auxilios para ser buenos respondientes en un primer auxilio. Tenemos que prepararnos en lo que es la glaciología, cómo se mueven los glaciares, para poder también tomar unas decisiones de por dónde tomar los caminos, conocer la parte técnica del manejo de las cuerdas, los seguros, hombre, apoyarse un poco de la parte meteorológica, porque pues una cosa es la montaña con buen clima, otra cosa es la montaña con mal clima, y prepararte físicamente y a conciencia para que estés fuerte y tengas una recuperación rápida y tengas una aclimatación rápida y digamos, te sientas bien cuando estás haciendo, digamos, el ascenso a la montaña. Entonces, muchas personas le preguntan a uno que tú qué recomiendas para ser escalador. Pues hay que prepararse en primeros auxilios, en supervivencia, en muchas cosas que sean herramientas que te sirvan en caso de un caso fortuito que tengas en la montaña. Pero digamos, compararlo un poco con la experiencia de la gente de los Andes, no, me parece que la gente de los Andes realmente le tocó muy duro y tomaron decisiones, unas buenas, unas adecuadas, otras no muy adecuadas, pero fue un caso de supervivencia muy fuerte. Ahora, si tú me dices a mí, si yo hubiera ido en ese vuelo, pues tal vez si hubiera quedado vivo, pues hubiera utilizado mis experiencias de supervivencia que he tenido en las montañas, hubiera usado el conocimiento que tenía. Pero es que estas personas llegaron allí de la nada y cayeron en la mitad de los Andes, muy alto, mucho frío, muy lejanos, y lo que realmente hicieron fue una proeza para sobrevivir, ¿no? Bien, Fercho, mira, quería preguntarte, comentarte. En un glaciar seco, es decir, un glaciar no cubierto de nieve, las grietas son obvias y por lo tanto plantean, entre comillas, pocos problemas. Sin embargo, en un glaciar húmedo, cubierto de nieve, lo que se esconde debajo de la superficie presenta un peligro muy real. Aquí le llamamos rimallas, no sé si le llamáis así también. Igual, correcto. Sí, rimallas. Eso es. Por lo tanto, progresar sobre un glaciar húmedo siempre ha de hacerse atados, incluso en una buena pista y con una buena visibilidad. Sí. Amarrar o usar la cuerda incorrectamente puede empeorar cualquier incidente de grieta, eso es evidente. Claro. Y se debe aprender y practicar cómo viajar a través de un glaciar de manera segura, al igual que las técnicas de rescate en grietas. Sobre este particular, que es el rescate en grietas, en nieve concretamente, que supondría también hacer algún tipo de escalada técnica con piolet en pared de hielo. ¿Cómo entrenáis en equipo tanto las cordadas como el rescate, en la práctica del rescate en grietas con nieve o en hielo? En paredes de hielo que a veces no son las idóneas y no corresponden a las características que uno identifica cuando va a hacer escalada deportiva en hielo, que el hielo pues presenta unas condiciones ideales y que en este caso están sujetas sencillamente a la emergencia. Es decir, tienes que usarla sí o sí porque hay una persona a la que tienes que rescatar. ¿Cómo sois capaces en Colombia concretamente de entrenar este tipo de escenarios? Bueno, en Colombia completamente te cuento que desafortunadamente quiero hacer una queja a nivel mundial. Nos tienen nuestras montañas cerradas, no nos permiten acceder a los glaciares que desafortunadamente también están digamos, en un proceso ya de morir. Los glaciares se están yendo en Colombia por ser montañas tropicales y aquí las pocas prácticas que lográbamos hacer, pues
nos ayudaban, pero realmente nosotros donde más podemos ir al hielo es en Perú, en Ecuador, que también está pasando un poco lo mismo, pero digamos Perú y Argentina, y tal vez cuando podemos ir a los Estados Unidos o a Europa es donde podemos, digamos, tener más contacto con la nieve. Eh, Normalmente, cuando hacemos el trazado de la ruta que queremos escalar, buscamos siempre que haya una buena visibilidad, que en lo posible no haya una experiencia personal. Yo empecé con un equipo nacional y en estas expediciones que empezamos a hacer, digamos que ya había un conocimiento de las personas anteriormente en diferentes expediciones un poco más, digamos, llamémosle, más locales, ¿no? Habíamos estado en Colombia en muchos sitios, en Ecuador, y claramente pues ya había cierta amistad. Pero también sucedió que en algunos momentos participé en equipos donde no había como esa confianza o esa amistad forjada entre los miembros del equipo y se generaron muchas discusiones y confrontaciones en las estrategias y todo, ¿no? Entonces, para mí siempre, hablando de esas relaciones interpersonales en una expedición, pues era muy claro que había que estar claros en una pregunta que nos teníamos que hacer todos, que era, ¿a qué vinimos? Porque muchas veces hay personas que van a las montañas por diferentes experiencias y el equipo que queríamos conformar o que siempre busco conformar es un equipo que sueña en conjunto por lograr ese objetivo que es, en este caso, llegar a una cima, pero siempre lo más importante es volver a casa con vida, Exacto. volver, como dicen, a los valles de manera segura, sin accidentes y poder, digamos, disfrutarlo y continuar no solamente con la actividad, sino con la vida personal que todos tenemos al final, ¿no? Porque cuando vamos a una montaña, pues vamos por un sueño personal, un sueño de equipo, pero detrás de nosotros, pues hay familia, hay amigos y hay una pues cantidad de cosas a tener en cuenta porque desde que aprendí que era el alpinismo, para mí fue claro que lo más importante era volver a casa. Entonces, como te digo, esa pregunta que nos hacíamos de a qué vinimos generaba que no hubieran tantos roces entre las personas, porque los roces se generan muy fácilmente por el mismo espacio en el que uno está conviviendo, ¿no? Unos campamentos a más de 5.000 metros de altura, eh, extrañar la familia, una comida que no es la mejor, pero que pues es lo que hay. Y, y luego pues esta parte en donde nos amarrábamos a la misma cuerda para sortear obstáculos difíciles, pues había que tener una plena confianza en el compañero que está detrás de nosotros y nosotros brindarle la misma confianza a ese compañero que está y de esa manera pues empezar a buscar ese respeto, ese diálogo sin estar prevenidos, sino más bien buscar la camaradería, la unión y buscar el disfrute, pasarla bien. Entonces, de esa manera, digamos que yo podría decirte que muchas de las expediciones que pudimos hacer exitosas, porque para mí, pues, después de que volvamos a casa siempre es exitosa, fue la disposición que cada miembro del equipo pusiera para que evitáramos cualquier tipo de disgusto, cualquier tipo de rencilla y lograr así que toda la estrategia se nos diera de manera segura. Equipo, con el resto de mis compañeros, eh, eran cosas que teníamos que resaltar muchísimo para no caer en ese exceso de confianza, ¿no?